más pacientes, un porcentaje más alto del que normalmente se reporta. Y lo que obviamente nos llamó más la atención, nos preocupó más, fue la alta tasa de recaídas al sistema nervioso central. En lo que se refiere a lo del diagnóstico oportuno, en nuestro grupo el riesgo alto ocurrió, como ya lo dije, más del 50% de los enfermos, y la mayor parte de las veces se debía a una cifra elevada de glóbulos blancos al momento del diagnóstico, que nosotros inferimos se debía a un retraso en el diagnóstico, más bien que en el diagnóstico, un retraso en el referimiento al centro donde los pacientes finalmente iban a ser diagnosticados y tratados. Entonces, desde marzo del 2013, llevamos hasta ahora, marzo del 2012 más bien, llevamos hasta ahora 24 pacientes incluidos. Se hizo de manera prospectiva, y esto que les estoy comentando ahorita va a estar en la sesión de pósters, una encuesta que se llevaba a cabo inmediatamente cuando el paciente se diagnosticaba, se llevaba a cabo con los papás para preguntarles cuánto tiempo hacía que se habían enfermado, cuánto tiempo se tardaron en ir con el primer médico, cuántos médicos habían visitado en el proceso, cuándo se había hecho la primera biometría, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta que el 24 días era la mediana de diagnóstico, desde que el paciente empezaba con los primeros síntomas hasta que el diagnóstico de leucemia se establecía, que el 45% de los pacientes se diagnosticaban después de un mes de haber empezado con todo. Alguien ya había escrito que se sugiere que un paciente tiene un diagnóstico retardado de leucemia cuando te pasas un mes a partir de cuando el paciente se empezó a enfermar. En el caso de nuestros pacientes, el 45% tenían un mes de haber empezado a estar enfermos. Y otra cosa que nos llamó la atención es que más de la mitad de los enfermos, otra vez, habían visto 2 o más médicos en el proceso antes de llegar con nosotros. Estas dos son las tablas que nosotros tenemos y que te digo van a estar en la sesión de pósters para que quiera ver con un poquito más de cuidado este asunto. El segundo punto era lo que tenía que ver con el valor predictivo de la mínima residual al final de la inducción. Esto ya está muy demostrado. En nuestros pacientes, el dato más importante, en nuestra opinión, fue el pequeño grupo de pacientes que, aún siendo de riesgo habitual por las características clínicas al inicio, los tuvimos que pasar a riesgo alto por el hecho de tener una mínima residual al final de la inducción. Es un pequeño grupo de pacientes que, en nuestra opinión, iban a ser subtratados y, por lo tanto, sus posibilidades de curación iban a ser reducidas. Entonces, no es esto ninguna cosa nueva, todo el mundo lo conoce, nada más quiero reafirmarlo, y pareciera que la mínima residual al final de la inducción, o incluso al día 15 del tratamiento, hay varias opciones para estudiarlos. Es una prueba que tiene que establecerse de manera rutinaria en los centros donde se atienden a niños con linfoblástica. Y la parte final de lo que les quiero comentar es lo que tiene que ver con la alta tasa de recaídas del sistema nervioso central que les platiqué al principio. Nosotros adjudicamos, entre comillas, que este hecho se debía al que no teníamos en nuestro protocolo ninguna dosis alta de metotrexate. No incluía el protocolo que estamos utilizando la administración ninguna vez de esta droga y en estas dosis. El protocolo que teníamos anteriormente, con el cual no tengo los datos así fidedignos en este momento, teníamos una menor tasa de recaídas al sistema nervioso central. Incluíamos dosis altas de metotrexate en ese protocolo, pero incluíamos una dosis alta de metotrexate, una sola dosis a 1.5 gramos por metro. Entonces yo no estoy tan seguro, y con lo que les voy a mostrar más adelante, menos seguros estoy si esto es la causa de que eso esté pasando. Lo primero que nos llamó la atención fue que nos encontramos un artículo publicado en Arabia Saudita, donde daban las medidas de prevención y de tratamiento de las toxicidades relacionadas con las dosis altas de metotrexate. Ahí se incluían pacientes con leucemia, con linfoma y con osteosarcoma. Las primeras 5 citas son de 5 maneras diferentes de administrar las dosis altas de metotrexate. Cuando revisamos un poquito más a detalle, nos encontramos este artículo que está en el Journal of Clinical Oncology del 2003. Ahí este grupo de médicos que ven niños con leucemia revisaron 43 artículos publicados de diferentes métodos para atender la enfermedad del sistema nervioso central.
y un poquito más adelante voy a hacer comentarios al respecto. Entonces, hay un artículo alemán donde no parece haber dudas de que las dosis altas de metotrexate influyen para que el paciente tenga menos riesgo de tener infiltración al sistema nervioso central. Pero este artículo, que revisó 43 estrategias diferentes, encontraron que la dosis alta de metotrexate tenía influencia en la supervivencia libre de enfermedad porque reducía las recaídas diferentes a las del sistema nervioso central, no a las del sistema nervioso central. Y en la supervivencia global, el haber administrado dosis alta de metotrexate aumentaba muy discretamente el éxito con la administración de dosis alta de metotrexate. Entonces, con esta revisión, que no hay una revisión, en mi opinión, cuando menos de las que yo conozco, más grande que esta, ya nos empezó a entrar la duda si realmente era la exclusión de la dosis alta de metotrexate la explicación de la alta tasa de recaídas al sistema nervioso central. El beneficio de la intensificación posinducción, donde están incluidas las dosis altas de metotrexate, está determinado desde hace mucho tiempo. Los alemanes lo determinaron primero para niños de riesgo intermedio, después ellos mismos lo hicieron para riesgo alto. Y ahorita no parecería haber ninguna duda que algo tienes que hacer después de haber logrado la inducción, y hay muchas opciones para qué es lo que tienes que hacer después de haber logrado eso. En un artículo alemán, en mi opinión de manera arbitraria, pero yo creo que para trabajar puede servir, ellos clasificaron las dosis de metotrexate en dosis intermedias, altas y megadosis de acuerdo a lo que está anotado en ese diapositivo. La mayor parte de las personas que utilizan dosis alta de metotrexate utilizan entre la dosis alta, es decir, entre 1 y 12 gramos por metro. De 5 gramos por metro es probablemente la dosis que más se utiliza en el mundo. Estos son los niveles de metotrexate que se deben de tener para que uno calcule que tienes un efecto terapéutico de la droga. Se sabe también que si tú retardas el rescate con ácido folínico, que ese es otro capítulo que voy a platicar más adelante, si tú retardas el rescate con el ácido folínico, o si pones usas una dosis más pequeña de este medicamento, obviamente el efecto tóxico y también el efecto benéfico del metotrexate pues, será mejor. Al contrario, si tú utilizas dosis más altas de ácido folínico o adelantas el rescate, en teoría, tanto el efecto benéfico como la toxicidad, más bien será mejor el efecto benéfico pero menor la toxicidad. Ese es en términos muy generales, está aceptado así. Se sabe también que hay variación entre los diferentes pacientes con respecto a la concentración de los poliglutamatos de metotrexate, que son los finalmente hacen el trabajo. Entonces, entre diferentes pacientes hay variaciones y entre diferentes subtipos de leucemia linfoblástica también hay variaciones. No sé si hay alguien en México que mida los poliglutamatos intracelulares en pacientes con linfoblástica, calculo que no. Y es claro también que ante una mayor dosis, una mayor concentración plasmática, tendrás una mayor concentración de estas sustancias en la célula y en teoría tendrías un efecto benéfico. Nosotros no administramos la dosis alta de metotrexate porque tenemos dificultades logísticas. Dificultades logísticas en nuestro hospital significa que el piso donde internamos pacientes con leucemia lo componen 11 camas y ahí se internan todas las subespecialidades pediátricas. Obviamente hematología y oncología ocupamos casi siempre y por eso son muy queridos, casi el 90% de las camas, pero no tendríamos manera de administrar o tener internados a los pacientes para una dosis alta de metotrexate durante los 5 o 6 días que requieres para hacer eso. Entonces decidimos ver la posibilidad de que en lugar de dejarlos 24 horas internados, todos esos días internados, acortáramos el periodo de infusión y de esa manera tuviéramos efecto benéfico sin ir en detrimento de la acción del medicamento. Pero a pesar de haber contradicción en la literatura, porque hay un artículo el de arriba, donde aparentemente no hay diferencia en linfomas en recaída, publicado por los alemanes, si utilizas una infusión de 24 horas, utilizas otra de 4. El grupo del San Judas sí probó en linfoblástica de inicio que el utilizar periodos de infusión más cortos de metotrexate sí influía con los niveles de las sustancias activas intracelulares y por lo tanto las posibilidades de que ese paciente fuera a tener
buen curso se reducían de manera importante. Entonces, por eso decidimos tampoco hacer ese acortamiento en la dosis.